En la clase pasada estábamos viendo equivalencias de una función continua. Entonces una función es continua si es continua por sucesiones. Se puede decir que sucesiones convergentes la manda a sucesiones convergentes. Regresa cerrados en cerrados y regresa abiertos en abiertos. Hay otras equivalencias, pero bueno, esas luego las checamos. Entonces lo que estábamos viendo era ejemplos. El primer ejemplo que vimos fue que cualquier espacio métrico con la métrica discreta tiene la propiedad de que cualquier función con dominio ese conjunto es una función continua. Y otro ejemplo que vimos fue que las distancias siempre son funciones continuas. Entonces, vamos a ver más ejemplos hoy. Entonces, aquí le pongo ejemplos de funciones continuas. Ejemplos de funciones continuas. Entonces, bueno, también así como las métricas son continuas, las normas también trivialmente. Entonces, consideren X un espacio normado. Consideren X un espacio normado. Entonces, pues la norma pues es una función que sale de X y cae a 0, infinito, ¿no? Entonces, esta es continua. Es continua. Bueno, ¿y por qué es continua? Pues en realidad es sencillo porque si ustedes se dan cuenta, si x0 está en x, entonces el valor absoluto de una propiedad que se cumple siempre es que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de x0 es menor o igual que la norma de x menos x0, y esto es para toda x en x, ¿no? Entonces, pues aquí es trivial que si yo agarro epsilon igual a delta, si agarro epsilon mayor que 0 y hago delta igual a epsilon, se tiene la continuidad. ¿Está bien? Entonces no hay necesidad de decir más, ¿no? Entonces, ese es es un ejemplo importante también. La norma siempre es una función continua. Otro ejemplo que también ya habíamos visto es si ustedes agarran un espacio métrico y ustedes definen y definimos d sub a como la función que sale de x en 0, infinito dada por d sub a de x, lo llamamos la distancia de x a a. ¿Sí? Recuerden que la distancia de x a es igual al ínfimo de las distancias de x a a tal que a está en a, algo así, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál era la idea? ¿No? La idea es que si ustedes tienen aquí un conjunto A y ustedes tienen un punto por acá, la idea es agarrar esta distancia más pequeña, ¿no? Cualquier punto que tomen en X es encontrar la distancia más chica. No tiene por qué ser un mínimo, porque puede pasar, como les hemos dicho, que aquí la frontera la tenga abierta. Se puede ser que venga así, así, y entonces aquí pues no va a alcanzar el mínimo, ¿no? Pero bueno, esta función, tal cual así como la tenemos, esta es continua. ¿Por qué?
porque pues, otra vez, si epsilon es mayor o igual que 0, perdón, y agarramos delta igual a epsilon que es mayor que 0, si la distancia de x a x, perdón, es continua. ¿Por qué? Porque si yo doy x0 en x, siempre se me olvida, hay que dar un punto fijo, ¿no? Si x0 está en x y epsilon es mayor que 0, entonces aquí le pongo, espérame, para delta igual a epsilon mayor que 0, si la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces nosotros probamos la siguiente. Anteriormente probamos que la distancia de x a a menos la distancia de x0 a a, esto es menor o igual, acuérdense, le pueden quitar el conjunto A y nada más se pueden quedar con la distancia de x a x0. Entonces menor o igual que la distancia de x a x0. ¿Está bien? Entonces, pues si esto es menor que delta y esto es igual a epsilon, entonces pues claramente ya se tiene que la distancia de x a a y la distancia de x0 a, la diferencia de eso es menor que epsilon. Y entonces d sub a, que es esta de acá, es continua. Y por tanto, d sub a es continua. En todo x. Y ya, entonces esto es otro ejemplo de una función continua, ¿no? Y les digo, son ejemplos que a lo mejor no son como los triviales, ¿no?, que ustedes siempre conocen de funciones continuas de cálculo. Aquí ya empiezan a ser un poco más complejos y un poco más generales. Algo que nos podría decir esto es que si ustedes tienen, pues no sé, tienen pues tienen aquí un conjunto y tienen una sucesión ahí que converge a un punto X, entonces lo que está diciendo es que las distancias sobre el conjunto, algo así, ay, bueno, ya no me, no, estoy mal. Entonces, esperen, pues no sé cuáles serían las distancias mínimas, algo así. Las distancias sobre el conjunto, estas de acá, son continuas. O sea, si se acerca, digamos, a este punto, estas también se van a acercar a este punto de acá. Entonces, eso es lo que nos dibuja la continuidad. De hecho, esta función distancia la pueden pensar como si fuera la proyección sobre un conjunto. O sea, por ejemplo, si estuvieran en R3 y tuvieran aquí su conjunto, tuviera volumen, entonces si tienen una sucesión que está flotando ahí en el espacio, ¿sí?, que está convergiendo a un punto, la proyección sobre el conjunto A, que está ahí flotando en el espacio, también va a cumplir que las proyecciones se acercan ahí, a ese punto donde está la proyección del punto límite, se podrá decir, ¿no? Entonces, pues son cosas así que curiosas, que son útiles y que pues suelen ser así como, pues, buenos ejemplos. Bueno, entonces este es otro ejemplo de una función continua. Y así se pueden dar más ejemplos. Por ejemplo, 3. En un espacio normado, también las operaciones de suma y producto por escalar, también esas son operaciones continuas. Entonces vamos a hacer una y ustedes hacen la otra para que vean. Entonces, sea X un espacio normado.
Si X un espacio normal. Entonces aquí pues está definida la operación suma. Vamos a poner primero la operación producto por escalar, que va de R cruz X en X, ¿no? Agarra un escalar y un vector y me arroja un vector. Producto escalar. Y también existe la operación suma, ¿no? Que agarra dos vectores y los suma y me arroja otros vectores. Está bien, esto es suma. Ahí está, ¿no? Entonces, estas operaciones son continuas. Esta y estas son continuas. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer mediante sucesiones. Se puede probar también que las funciones son continuas con la definición, pero aquí es más fácil si lo hacemos con las sucesiones. Entonces, fíjense. Entonces, sean xn. Vamos a probar primero que el producto por escalar es continuo. Entonces, probemos primero. Que el producto por escalar es continuo. ¿Por qué? ¿Por qué es continuo Porque fíjense, tomen dos sucesiones. Xn y, perdón, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos? Lambda n, ¿no? Lambda n sucesión en R y xn sucesión en X, tal que lambda n converge a lambda 0 y xn converge a x0. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que lambda n por xn, vamos a anotar el producto por escalar así, converge a lambda por x0. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir una norma acá. Entonces la voy a poner, porque es un producto cartesiano, entonces ahí necesitan ustedes definir una norma. Definimos la norma, vamos a ponerle, pues, no sé, la norma 0 en R cruz X como la norma 0 de lambda, x igual a vamos, la más fácil. Aquí pueden definir en un producto cartesiano las normas que ustedes quieran. Pueden definir la suma, pueden definir el máximo, pueden definir las normas P. Entonces vamos a definir pues, la más sencilla, que sería la norma, que sería el valor absoluto de lambda más la norma de X. ¿Está bien? Para toda lambda, x en R cruz X. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ya tenemos una norma para el producto de este lado y ahora queremos ver que esta función es continua. Bueno, entonces ya tenemos que esta sucesión converge acá y esta sucesión converge acá. Entonces ahora lo que queremos ver es que converge acá. Bueno, en realidad estoy haciendo un poco de trampa porque aquí me hace falta probar una cosa que lo voy a poner acá. Es fácil de probarlo, nada más que me lo salté. Igual como es muy intuitivo, me lo salté, pero fíjense, una acción de escalar es lambda n que convergen a lambda y xn que convergen a lambda 0 y un xn que converge a un x0. Entonces esto sí, solo sí convergen como producto cartesiano lambda n, xn. Convergen a... es que parecen igual, ¿verdad? Estas lambdas. Es que mis x y mis lambdas son como muy parecidas. Entonces aquí le voy a poner lambda n, lambda 0. Lambda n, xn converge a
lambda 0,x0 con la norma 0. O sea, formalmente lo que tuve que haber hecho es decir esto primero. Para mostrar que el producto por escala es continuo, tuve que tomar una sucesión que converge lambda nxn, que converge a lambda 0x0 con la norma 0 en el producto. Acá. Pero se puede probar que esto es equivalente a decir que convergen entrada a entrada, o sea que converge con valor absoluto y aquí converge con la norma. Por eso empecé diciendo sean xn sucesión de escalares y lambda n sucesión de escalares y xn sucesión de vectores, tales que pasa esto de acá. Bueno, entonces pues vamos a probar ahora. Lo que queremos demostrar es que lambda n por xn converge a lambda 0 por x0, algo así. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces, pues ya nada más lo que tenemos que hacer es, fíjense, entonces vamos a poner las imágenes. Las imágenes, si ustedes se dan cuenta, están en x. Entonces, lambda n por xn menos lambda 0 por x0, estas imágenes, pues lo que vamos a hacer es sumar y restar un producto cruzado. Entonces, fíjense, entonces esto es menor o igual. Le vamos a poner, le pueden sumar lo que ustedes quieran. Lambda n por xn menos lambda 0 por xn más lambda 0 por xn menos lambda 0 por x0. Algo así. Entonces, perdón, pero hay que ponerle esto, ¿no? Entonces aquí nada más lo que hicimos fue meterle un producto ahí. Bueno, entonces aquí también. Entonces, lo que queremos hacerlo es que esto se vaya a 0 también. Entonces, fíjense, vamos a factorizar de aquí el xn y de aquí el lambda 0. Y nos va a quedar lo siguiente, fíjense. Entonces, esto es igual a lambda n por... no, perdón. Lambda n menos lambda 0 por xn más lambda 0 por xn menos x0, algo así. ¿Está bien? Entonces, pues este va a ser igual al valor absoluto de lambda n menos lambda 0 por la norma de xn más lambda 0 por la norma de xn menos x0. Nada más sacamos el escalar lambda n menos lambda 0 de 1 y del otro lado sacamos el escalar lambda 0. Bueno, observen que aquí es xn. Entonces, observen que en realidad ya podemos decir que se va a 0 porque ya sabemos que la sucesión converge a x0. También, salvo que aquí se está moviendo el xn. Entonces aquí pueden poner una pausa. Vamos a poner mejor así. Ahora, como la sucesión xn converge a x0 con la norma, entonces nosotros probamos que toda sucesión convergente es acotada. Entonces existe un m mayor que 0, tal que la norma de xn es menor o igual que m para todo n en n. ¿Está bien? Entonces se tiene lo siguiente. Entonces ya que vimos que esa la podemos acotar, entonces de acá, lo voy a continuar por acá, de acá lo podemos hacer menor o igual que lambda n menos lambda 0 por m más lambda 0 por la norma de xn menos x0. Bueno, y entonces como convergen, entonces se va a ir a 0 porque estoy suponiendo que la sucesión de lambda n converge a lambda 0 y converge a 0 porque también estoy suponiendo que la sucesión converge, ¿no?
Entonces, pues toda esta se tiene que ir a 0 cuando n tiende a infinito. Pero esa, ¿quién es? Esa es este de acá. Y ya, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, lambda n por xn converge a lambda 0 por x0. Y ya, entonces, el producto por escalar es continuo. Y análogamente, ustedes pueden probar también que la suma es continua. ¿Está bien? Es lo mismo, o sea, traten de hacer la misma demostración. Tienen que dar una norma para este producto cruz X, pero pues pueden suponer que es la misma, la norma de las sumas, la suma de la norma en la primera entrada y la norma en la segunda entrada. Y ya, es lo mismo. Entonces eso traten de hacerlo. Entonces aquí le pongo de tarea moral, ¿no? Tarea moral, probar que la suma en un espacio normado es continua. Entonces, pues traten de hacerlo, no es en realidad complicado, es así como, es igual, es parecido. Bueno, y hablando de espacios normados, cuando tienen normas equivalentes en un espacio normado, la continuidad de, ¿cómo puedo decir? La continuidad de un lado va a ser la continuidad del otro. Entonces, fíjense, a ver, espérenme. Entonces, fíjense, ahora vamos a tratar algo con, con normas. Entonces, a ver qué número voy a hacer, hasta se me olvidó. 3, 4. Entonces, pues sea un espacio normado. O vamos a ponerle así, sea X, un espacio vectorial, en el que están definidas dos normas. Definidas dos normas equivalentes. Dos normas equivalentes, esta y esta prima. ¿Está bien? Bueno, entonces, supongan que en un espacio X las normas son equivalentes. Entonces se cumple lo siguiente. Entonces es claro o se puede probar que una función de X en Y con otra, perdón, aquí vamos a ponerle así. Es que no sé cómo ponerle. De X en Y, vamos a ponerle aquí con una norma 1. Es continua. Sí, solo sí. La misma función, pero ahora con la otra norma prima. En Y con la norma 1 es continua. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen un espacio normado, un dominio, y ahí tienen una norma, ver que esa función es continua con una norma, en realidad es lo mismo que ver que es continua con cualquier otra. Es entonces, pues eso puede ayudar muchas veces porque a lo mejor tiene una función continua con una norma y a lo mejor esa norma es complicada, por decir algo, y entonces construyen o trabajan con una norma más manejable y prueban que esa es continua. Entonces, si esta es continua, con la que empezaron también. En realidad, pues no es nada complicado, ¿no? Porque nosotros sabemos que si las normas son equivalentes,
Ah, pero no le puse acá. Ah, sí, sí le puse dos normas equivalentes. Si las normas son equivalentes, entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces existe un m y un m mayor que 0. Tal es que, ¿qué cosa? Tal es que m por la norma de x es menor o igual, bueno, norma prima, es menor o igual que m por la norma de x para toda x. Algo así, ¿no? Entonces, aquí prima. Entonces, esto es equivalente, esto es sí, solo sí, una sucesión xn tal que xn converge a x con la norma x0, sí, solo sí, ¿no? La misma sucesión xn converge a x0, pero con la norma prima. Algo así. ¿Está bien? Entonces, si convergen con una norma, convergen con la otra cuando son normas equivalentes. Entonces, eso es lo que hace todo el trabajo, ¿no? Porque si ustedes quieren probar esto, por ejemplo, si quieren probar la ida, ¿no? Si suponemos que f de x con la norma en y con la norma 1 es continua, y luego quiero demostrar que f de x con la norma 1 en y con la norma esta es continua. Ah, perdón, norma prima, aquí no es norma 1. Esta es continua. ¿Sí? Si suponemos que f de x en y con la norma 1, y aquí también es la norma 1, es continua, yo quiero demostrar que esa es continua, pues entonces tomo una sucesión, ¿no? Tomo una sucesión xn contenida en x con la norma prima tal que xn converge a x0, algo así. ¿Está bien? Con la norma prima, ¿no? Algo así. Entonces, como son normas equivalentes, entonces xn converge con la norma de x, con la norma original a x0, ¿no? Por tanto, como la f es continua, por tanto se tiene que f de xn converge con la norma 1 a f de x0, porque esto está en y. Y ya, ¿no? Entonces, agarraron una sucesión que converge con la norma prima y vieron que converge sus imágenes. Eso lo que nos dice es que f es continua, ¿no? Es continua cuando se considera, pues no sé cómo ponerlo, o sea, es esta f. Vamos a ponerle mejor bien, ¿verdad? Entonces, esta función f de x con la norma prima en y con esta es continua. ¿Está bien? Y análogamente se hace la otra parte, ¿no? O sea, si ahora es continua con... Ahí donde está. Si es continua con esto, pues entonces ahora va a ser la demostración análoga que es continua con esta. Análogamente se hace el regreso. El regreso de esta es análogo. ¿Está bien? Y ya, ¿no? Entonces, pues se queda así. Bueno, y este es otro ejemplo de funciones continuas. Ahí pues nos da muchos ejemplos de funciones continuas, ¿no? Bueno, y el uno que quería checar y que es importante, si ustedes se dan cuenta, es casi los que aparecen aquí siempre. Son los siguientes. Son las funciones que se llaman Lipschitz. Vamos a ver por qué dije que son casi todos los que hemos visto hasta ahorita. Fíjense. Entonces creo que vamos en el ejemplo 5. Entonces 5. Entonces fíjense. Sean
x de 1 y y de 2 espacios métricos. Y tomen f de x en y, una función, f de x en y. Una función. Entonces, decimos que f es una función Lipschitz. Que f es una función, Lipschitz si existe una constante k mayor que 0, tal que, cumple lo siguiente, vamos a ponerlo con letra mejor, tal que la distancia 2 de f de x a f de y es menor o igual que k por la distancia 1 de x a y. Para todo x, y en x. Entonces, estas funciones son especiales porque lo que está diciendo es que uno puede controlar las imágenes con una constante y la distancia entre los valores donde salió la función, los valores en el dominio. Entonces se dan cuenta de los ejemplos, salvo este que pues es especial, se dan cuenta la mayoría de los ejemplos que probamos son especie de funciones Lipschitz. Por ejemplo, ¿cuál otro? Dense cuenta que acá las distancias entre las imágenes en esta función es menor o igual que la distancia entre los puntos. Entonces este es 1, ¿no? ¿Cuál otro? Aquí la función continua de la norma. La distancia entre las imágenes es menor o igual que la distancia entre los puntos. Y así, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, aquí también en la distancia, acá, esto de acá, la distancia entre las imágenes es menor o igual que la distancia entre los puntos. Entonces estas funciones Lipschitz son muy comunes en el análisis. Y de hecho hasta se pueden estudiar aparte, como sus propiedades y todo eso. De hecho, se puede probar que son densas cuando son funciones, valores reales, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Eso es parte a lo mejor de un curso de análisis 2 donde se estudian espacios de funciones continuas, pero estas son muy especiales. Entonces, pues claramente cualquier función Lipschitz es continua. Cualquier función Lipschitz hoy es continua. Y pues bueno, no se tiene que decir mucho, ¿no? O sea, si yo doy epsilon mayor que 0, la delta que sirve pues es la delta que sirve es, ¿cuál sería? Epsilon entre k, algo así, ¿no? La que, sí, epsilon entre k, la que jala, ¿no? Y ya, ¿no? No se dice mucho. Y vamos a ver otros ejemplos de este tipo de funciones Lipschitz a continuación. Les digo que son así como muy comunes, ese tipo de funciones aparecen siempre. Entonces hay que tenerlas en cuenta ahí presentes, ¿no? Las funciones Lipschitz. De hecho, hay una versión más general. Hay una versión en donde aquí creo que se le pone una potencia. Entonces, pero no me acuerdo bien, ahorita no recuerdo. Entonces, ahorita son como las básicas. Bueno, entonces ahora 6. Fíjense. Entonces, todas estas van a ser funciones Lipschitz. Consideren h una función que va de C0 en C0 dada por
f de una sucesión xn igual a, fíjense, va a agarrar una sucesión y lo que va a hacer es, lo va a recorrer. En el primer lugar le va a poner 0 y después para adelante va a poner toda la sucesión 0, x1, x2, x3 y así, etcétera. Algo así. ¿Está bien? Entonces, esta función es continua. Y esta función se le llama, ¿cómo se le llama? Shift operator, algo así, pero desplazamiento a la derecha. Entonces, desplazamiento a la derecha. Esto se conoce como el operador. Luego les platico por qué se le llama operador. Básicamente porque son transformaciones además lineales. Se le conoce como el operador desplazamiento a la derecha. ¿Está bien? Entonces este es un operador famoso. También hay otro que es el desplazamiento a la izquierda, que básicamente lo que hace es, en lugar de ponerle 0, le quita 1 y empieza desde el x2. Es algo así como que se recorre la sucesión hacia la izquierda. Pero bueno, este es otro ejemplo, que ahorita no lo vamos a ver. Basta con este. Entonces, y ese operador le pueden poner aquí lineal, porque en particular esta es una transformación lineal y son como ejemplos sencillos cuando uno estudia teoría de operadores. Bueno, entonces este operador lineal, desplazamiento a la derecha, es continuo. De hecho es Lipschitz. Es continuo. Pues, fíjense qué pasa. A ver cómo le puse F, ¿verdad? Ah, le puse H, entonces aquí ya me equivoqué. Ay, H. No pinta. H. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes agarran un punto ahí, sí, pues no sé cómo ponerle, híjole, ¿cómo le pongo? Sí, vamos a ponerle con as, si A1 o si AN, desde n igual a 1 hasta infinito, es un punto en C0, entonces, ¿qué pasa con las diferencias? Entonces, h de la norma, recuerden que aquí C0 con qué norma se trabaja, ¿no? Aquí C0 se trabaja con la norma infinito. Entonces, la norma de h de xn, menos h de an, ¿sí? La norma infinito, pues esto es igual a la diferencia, pues que sería los dos desplazamientos a la derecha, que sería 0, x1, x2, etcétera, menos 0, a1, a2, etcétera, así. Pues esto es igual a, ¿qué cosa? Pues ustedes hacen la diferencia, esto sería 0, x1 menos a1, x2 menos a2, x3 menos a3, etcétera. Algo así, ¿no? Entonces, cuando ustedes sacan la norma de esto, pues esto es el supremo. Pero, si ustedes se dan cuenta, el supremo de todas estas cosas de acá. Pero, el supremo de esas cosas en realidad no va a contar el 0. Entonces, esto le puedo poner el supremo de xn menos an. ¿Sí? Pero esto de acá, con n en n, pues no es otra cosa más que la norma infinito de las diferencias de xn, de la sucesión, menos an. Algo así. Esto de acá, ¿está bien? Entonces, pues otra vez,
las imágenes son de hecho aquí igual que la norma con las que empecé. Entonces H es continua porque H es Lipschitz. Entonces H, vamos a ponerle así nada más. Entonces H es Lipschitz. Ahí está. ¿Sí? Y ya en particular es continua. Y bueno, y así se pueden encontrar como muchos ejemplos de funciones Lipschitz. Se dan cuenta que pues, como que siempre salen funciones Lipschitz. Por ejemplo, podemos considerar otro ejemplo para que vean que son como muy comunes. 7. Este ejemplo también es muy famoso porque es el operador integral. Fíjense, consideren ustedes la función... Bueno, primero consideren el espacio de funciones continuas definidas en intervalo a, b con la norma infinito. Algo así. ¿Está bien? Y entonces definimos I a la función que va de las funciones continuas a, b en R, dada por lo siguiente, dada por I de F igual a la integral de a b de f de t de t. Este se le conoce como el operador integral. Como el operador integral. ¿Está bien? Bueno, entonces esta función también I es continua. De hecho, otra vez va a ser una función Lipschitz. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes agarran una función f0 en las funciones continuas en a, b y agarran f, otra función continua en a, b, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque es en donde están cayendo las funciones. ¿Dónde cae el valor? El valor cae en R, entonces tengo que sacarle este valor absoluto, ¿no? Entonces, el I de F es F menos I de F0. Pues esto es igual a la integral de AB de F de t con respecto a t menos la integral de AB de F0 de t con respecto a t. Entonces, por las propiedades de la integral, esto es la integral, el valor absoluto de la integral de AB de f de t menos f0 de t. Algo así. Pero esto es menor o igual que ¿qué cosa? Que la integral de AB del valor absoluto de f de t menos f0 de t. Algo así, ¿no? Pero una propiedad importante de las integrales es que si estas están acotadas, esta integral siempre va a ser menor o igual que la cota de esto, pero la cota de eso es el supremo por la longitud del intervalo. Entonces esto es menor o igual que la norma infinito de f menos f0 por la longitud del intervalo, b menos a. Y entonces se dan cuenta, otra vez, el valor de las imágenes es menor o igual que el valor de los puntos. Entonces está ahí. Es Lipschitz. ¿Cómo se escribe Lipschitz? Lipschitz. Y nuevamente, pues ya, es continua, ¿no? Y así, entonces les digo que es muy fácil encontrarse funciones Lipschitz en análisis. De hecho, les digo, pues son densas en cierto espacio de funciones continuas. De hecho, las funciones Lipschitz son densas acá. Es algo así como los racionales, ¿no?
toman un punto, una función continua, un epsilon, siempre la pueden acercar por funciones Lipschitz. Eso es algo que no lo vamos a ver de hecho en el curso porque es una cosa tal vez de análisis 2, pero es una cosa que la pueden tener en cuenta. Bueno, entonces aquí paramos el video, nos vemos en la siguiente.